Bueno, pues para comentar el desastre que supone el mercado de la vivienda en España, consecuencia del intervencionismo atroz, brutal del gobierno Sánchez y las posibles soluciones a este problema, contamos, como decía al principio, con un gran experto, un gran economista, profesor de la Universidad de las Hespérides y autor, precisamente, de este extraordinario informe sobre la crisis inmobiliaria en España que acabamos de analizar. ¿Qué tal, Daniel Fernández? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Pues la verdad que genial, muchas gracias por invitarme. Un auténtico placer que estés con nosotros. Hemos diseccionado los principales puntos de vuestro informe sobre esa paradoja. ¿Cómo es posible que no se construya vivienda en España si hay demanda cada vez mayor y encima los precios están disparados? Porque no sale a cuenta, oye, no sale a cuenta. Falta vivienda, no se construye lo suficiente y las razones son varias, como bien explicáis en el informe. Escasez de suelo, altos costes regulatorios, encarecimiento de materiales, también falta mano de obra, esto es importante. De todos estos factores, Dani, ¿cuál es el más relevante? ¿O todos son relevantes? Bueno, a ver, todos son relevantes, todos explican algo de la causa, ¿no? O sea, hay gente que cuando ponemos algo en redes sociales siempre dicen alguna otra causa, porque hacemos énfasis en alguna. Todas son importantes, pero probablemente yo creo que hay dos que son clave, que son al menos muy, muy importantes. Una es la regulación urbanística del uso de suelo. Básicamente no se puede construir en la mayor parte de España, el 96% de España está directamente vetado, 96%, que se dice pronto, casi 96%, vetado completamente a la construcción y realmente disponible a corto plazo para construir solamente el 2%, 2,1%. De encima de este 2,1% ya está gran parte, vamos, ya está construido, es decir, ya es donde ya vivimos nosotros actualmente. Por lo tanto, bueno, cuidado que no hay materia prima básica, no hay. Otro problema de la urbanización del planeamiento urbano es que tampoco permites densificar, es decir, no tienes suelo disponible, pero cuando quieres construir para arriba, que es la forma de burlar la escasez de suelo, tampoco te suelen dejar los planes urbanísticos. Entonces, aquí esto es como el perro del hortelano, ni comes ni dejas comer, es decir, aquí no vas a construir en ningún sitio. Y en los pocos que te dejo construir, además, te pongo un límite brutal a cuánto puedes densificar las ciudades. Por lo tanto, evidentemente, no hay suelo. Como no hay suelo, el precio del suelo se va a las nubes, y como el precio del suelo se va a las nubes, suelo artificialmente escaso por regulación, pues el precio de la vivienda termina repercutiendo todo esto en el precio de la vivienda, un precio de la vivienda imposible, básicamente. Entonces, este es el primer gran punto. Y el otro punto, que también es, creo, importantísimo, son las regulaciones que vienen. El primer caso son daño que nos hacemos a nosotros mismos. El segundo caso, este que voy a contar ahora, es regulación de Europa y es regulación del producto vivienda. Ya producto como tal, ya no es el suelo, sino el producto vivienda. Ahora mismo solo se puede construir vivienda de lujo en España. Tenemos un código técnico de edificación que se aprobó en el año se aprobó en el año 2005, creo, pero entró en, vamos, ya a operar en el año 2006, y un montón de nuevas actualizaciones de ese código. La última grave y fuerte vino en el año 2020 con un montón de medidas de supuesta eficiencia energética, que al final lo que han hecho es que el coste de la construcción se haya disparado, no solamente por los materiales, que también, sino se ha disparado porque los estándares mínimos de calidad, y cuando estamos hablando de calidad no es que se caigan las casas, que esto es lo que dice muchas veces la gente, no, de aislamientos, por ejemplo, aislamientos térmicos o cosas como la aerotermia y cosas así, cosas que dices tú, pues está muy bien para los ricos, pero es que los pobres no tienen vivienda, lo que quieren es una vivienda, entonces le metes una cantidad de regulaciones brutal, el coste de construcción se te va a las nubes, y básicamente con ese coste de construcción y un país que se está empobreciendo a marchas forzadas, pues no hay Dios que se pueda permitir una vivienda. Y por eso no se construye nada, porque no sale a cuenta construir. Lo que se pueden permitir los españoles comprar y lo que pueden los constructores ofrecer, dadas las condiciones regulatorias del mercado, que es precio de suelo por las nubes, por estar artificialmente escaso, como ya hemos dicho, y precio de la construcción por las nubes, por un código técnico de edificación hecho para un país de Narnia que no existe, para un país pues súper rico que ya no somos, pues en esas dos cosas creo que son las dos claves. Es verdad que hay más cosas por ahí, que son las que has contado tú, pero esos dos puntos son, creo, y es lo que ponemos de relieve en el informe, los dos grandes problemas de España en el mercado de la vivienda. Son claves, es decir, por un lado no hay suelo, suelo escaso, por lo tanto, al haber escasez de suelo, el precio es disparatado, pero es que luego encima está prohibido construir vivienda barata en España. Es decir, a un constructor, dependiendo también de la zona, etcétera, pero hay muchos constructores, y tú y yo conocemos algunos amigos que se dedican a este tipo de negocio y te lo dicen claramente, es que
Es que yo el precio mínimo al que al que tengo que vender para que me salga a cuenta, para poder ganar algo de dinero, 400, 500, 700 mil euros. Pero oye, eso está muy bien para que compren alemanes, británicos, franceses, gente de Dubái. Pero para el españolito de a pie, es que encima nos estamos convirtiendo en un país de tiesos, ¿no? Mucha gente no se puede permitir esos precios. Pero yendo a uno de esos puntos concretos que estabas comentando, Dani, en España sobra suelo. O sea, es que son solares y solares y solares que de puro matojo, de puro matorral, que no tiene ningún tipo de valor ecológico. No estamos hablando de parques naturales y, sin embargo, no se permite construir. Desde tu punto de vista, ¿qué deberíamos hacer para aumentar de forma sustancial el suelo disponible? ¿Cómo funciona en otros países? Si nos puedes poner algún ejemplo. Claro, claro que sí. A ver, sí, uno solo tiene que montarse en un avión cuando ves que hay escasez de suelo, suelo urbanizable, suelo urbano para construir. Uno solamente se tiene que montar en un avión y decir, ¿dónde está la escasez de suelo de España? España es uno de los países menos densamente poblados de toda Europa. Y no tanto del mundo, en el mundo sí hay países menos densamente poblados que España, pero en Europa estamos a la cola. Y aún así hay una escasez de suelo brutal. Eso no se entiende. Ahora bien, ¿qué hacen otros países? Es decir, ¿cómo podemos liberalizar suelo? La gente habla de la ley de suelo del 98 de Aznar y dice, ahí se liberalizó el suelo. Esto es falso, completamente falso. Lo que hizo fue transferir a los ayuntamientos la capacidad de rezonificar, es decir, de decir quién puede construir qué, en dónde, la regulación. Básicamente la regulación pasó de ser principalmente nacional a local. Eso tampoco funciona, fue un nido de corrupción brutal. Los principales nidos de corrupción de España están ahí y siguen ahí, o al menos gran parte de ellos. Es decir, a Jesús Gil, la Marbella de esos años no la puedes entender sin este tipo de cosas, sin este tipo de recalificación de terrenos. Ahora bien, ¿cómo se hace en otros lugares? Hay el principal lugar que he visto yo donde mejor funciona esto es en Texas, y no en todos lados de Texas, específicamente en Houston. Houston no hay una normativa, no hay una zonificación. Es decir, ¿qué es esto de la zonificación? Una cosa un poco rara. Es el poder político te dice qué puedes hacer en tu terreno, qué puedes construir, qué no puedes construir, si este es un terreno industrial, si tiene que ser baldío, si tiene que estar protegido por alguna cosa. Esto en Houston no existe. Que yo sepa, la única gran ciudad del mundo occidental donde esto es así. ¿Y cómo funciona la vivienda en Houston? Pues bueno, es una de las grandes urbes de Estados Unidos donde es más barato vivir en relación a los salarios. De las más baratas, probablemente la que más barata. A lo mejor hay alguna excepción por ahí, pero está clarísimamente abajo en Estados Unidos. En el otro extremo está California, que son los que se parecen más a nosotros, donde es imposible construir, donde hay unas leyes ultra restrictivas y no hay Dios que se pueda permitir una vivienda en California. California es el modelo español, no funciona. Houston es el modelo que creo que funcionaría. En general, Texas y en particular Houston es el modelo que mejor funcionaría, que es básicamente el dueño de la parcela tiene derecho a hacer con ella lo que quiera, eso sí, si va a construir o hacer lo que sea, si hay unas normas mínimas de seguridad que tiene que cumplir. O sea, esto tampoco es, voy a hacer un edificio de 20 plantas y se cae mañana y aquí no pasa nada. No, eso no es así y nunca ha sido así y no va a ser así. O sea, eso es las críticas que suelen hacer pues más desde el espectro pues, de la izquierda española, es que entonces esto va a ser una jungla y va a construir cualquiera lo que le dé la gana y se va a caer mañana. No, no es así. De hecho, las construcciones anteriores a 2005 tampoco se caían en España antes del Código Técnico de Edificación que te he dicho antes. Pero bueno, en cualquier caso, en Estados Unidos lo que hay es una regulación privada y a veces pues compras un lote de vivienda en un sitio donde ya está preestablecido de forma completamente privada y descentralizada por parte de los propios dueños o vecinos que están ahí, qué se puede hacer dentro de ese lote. Pero no es el poder político el que lo decide, es el mercado y descentralizadamente comunidades de propietarios los que deciden qué hacer con su suelo. Por lo tanto, este parece ser que es un modelo exitoso y es un modelo al que de alguna manera tenemos que transicionar en España si queremos solucionar la crisis de la vivienda. Qué buen ejemplo el de Houston. Básicamente, que tú puedas hacer lo que consideres en tu terreno con unos mínimos estándares, lógicamente, de seguridad, de canalización para que lleguen los servicios. Pero una vez hecho eso, ¿quién es el político de turno para decir no, 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 no? Ahí solo se pueden plantar patatas. Esto que suena a broma es lo que sucede en España. En España te dice el político, no, no, ahí patatas. ¿Pero por qué? Porque lo digo yo. Claro, luego el incentivo para que haya corrupción, es decir, para untar al concejal de turno y decirle, oye, mira, si me recalificas te llevas una mordida, es enorme. De ahí precisamente, como bien comentabas, Dani, el problema fundamental de la corrupción en España a nivel local y en general también está precisamente en el urbanismo, porque depende de un político dónde se puede construir y dónde no. Y la diferencia es abismal, porque un patatal vale 0
y un solar para poder construir viviendas vale 100.000 veces más. Esta es la gran diferencia. Otra Totalmente. clave, Daniel, que además lo explicáis a la perfección en vuestro informe, es el exceso de regulación. Estamos hablando de una auténtica barbaridad. Hasta 12 años de infierno burocrático para poder levantar un edificio. ¿Esto tiene sentido? ¿Qué podríamos hacer para acelerar la construcción de casas? Lo más fácil es empezar a liberalizar de verdad suelo. Es decir, incluso con las normas que hay ahora, simplemente una recalificación express y que empieces a decir en más terreno de lo que hoy es España, coger y decir, bueno, aquí ahora se puede construir o aliviar algunas de las cargas necesarias para cambiar el uso del suelo. Eso es una medida muy barata, no le cuesta nada al Estado, a los políticos sí le va a costar una millonada, porque claro, las recalificaciones de donde sacan ellos dinero, pero a nosotros y como sociedad y a las propias administraciones públicas no les va a costar dinero. O sea, es barato, es rápido y es muy eficaz. Esto es el punto uno, no es el único punto, ni muchísimo menos que hay que hacer en el mercado de la vivienda, pero el punto uno para arreglar este jaleo que tenemos montado y este bloqueo, completo bloqueo institucional que existe en el mercado de la vivienda es empezar a dar licencias a cambiar el uso del suelo y después a dar licencias de construcción como si no hubiera un mañana. Por cierto, otro ejemplo que funcionó muy bien, otra ciudad en Texas, Austin, hizo eso. Vio que el precio de las viviendas empezó a subir desde el año 2020, creció más de un 20% hasta el año 2022 y dio licencias de construcción pues a diestro y siniestro. Y resulta que hoy ya en 2026, el precio está más bajo que en 2020. Está a niveles del año 2019. ¿Funciona la cosa? Sí, funciona. Sabemos que funciona. Evidentemente no funciona de manera instantánea porque producir vivienda, técnicamente producir vivienda, más allá de los jaleos administrativos y burocráticos, producir vivienda puede tardar aproximadamente 2 años desde que pones a lo mejor el primer ladrillo, un poquito menos probablemente, pero en cualquier caso sabes que desde que inicia el proyecto financieramente y todo vas a tener 2 años, pero al menos solucionemos el problema de aquí a 2 años. Es que tal y como estamos, a lo mejor lo solucionamos de aquí a 20 o a 30 o cuando ya, pues ya, como decía Keynes, a largo plazo, pues todos muertos. Es tremendo. Es decir, el hecho de construir una casa, 2 años, desde el momento en el que pones el primer ladrillo hasta que entregas la casa con la llave, 2 años de construcción, incluso un poquito menos. Pero en realidad, debido a esta burocracia absolutamente desproporcionada, innecesaria, alocada, al final, desde el inicio hasta el final, son 12 años, 10 años solo para papeleos, para Y habitualmente mucho más, ¿eh? Que hay proyectos inmobiliarios, no sé, Madrid Campamento, llevan 30 20 años. años tirando los cuarteles. A lo mejor ahora Total. ya va la cosa, pero 20 años y no se ha puesto ni un solo ladrillo. Es Es una locura. alucinante. Y son 10.000 viviendas en Madrid, que hacen mucha falta en Madrid. Pues bueno, pues ya, pues ahí las van tirando para adelante las diferentes administraciones. Y estamos hablando de Madrid, que es dentro del jaleo administrativo y burocrático que es España, el menor infierno que hay en España burocrático es probablemente Madrid. Y aún así es un desastre, como estamos viendo. Es tremendo, es criminal. Decís también, Daniel, en vuestro informe, que construir, y esto es algo que llama la atención, no sale a cuenta, no es rentable, a pesar de que han aumentado mucho los precios, tanto de alquiler como de venta de casas, como el precio de la vivienda, pero no sale a cuenta precisamente por eso, porque los costes de construir han aumentado todavía más que el precio de la vivienda. ¿Nos aboca esto entonces a una escalada de precios cada vez mayor para poder atender una demanda que no deja de crecer? Por el lado de la oferta, si no cambia el esquema institucional, el lado de la oferta no se va a mover. Se está produciendo un poco más de vivienda que antes, pero vamos, todavía se produce, en términos per cápita, se produce la mitad de vivienda hoy que a inicios de los años 90. No estamos hablando de burbuja inmobiliaria, que la gente siempre tiene en la cabeza la burbuja inmobiliaria. No, a inicios de los años 90, antes de cualquier burbuja inmobiliaria, producíamos el doble de vivienda que hoy, iniciábamos el doble de vivienda que hoy. Y esto está subiendo con cuentagotas, es decir, ha subido algo en los últimos años con cuentagotas y la única vivienda que se produce, como hemos contado antes, es vivienda para ricos. ¿Va a haber vivienda para gente de clase media o para gente pobre? No, no lo va a haber a no ser que cambie el esquema institucional. ¿Dónde está el límite de los precios? El límite de los precios está en qué podemos pagar por ellos. Va a venir por la demanda. Es decir, vamos a tener que restringir la cantidad de demanda de vivienda que nosotros hacemos. ¿Esto qué significa? Pues lo que ya vemos, que la gente no se va de casa hasta que no tiene 30 años o 35, que hasta que no has ahorrado una cantidad brutal de dinero no puedes
pagar una entrada de la vivienda, porque, claro, pagar una entrada de vivienda un 20% de un precio que es completamente fuera de toda lógica económica, pues te cuesta unos ahorros increíbles. Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora, una restricción brutal de un activo que apenas existe, que no se puede, que institucionalmente está restringido la producción de él, la construcción de él, y al final, pues lo que estamos haciendo. Otra cosa que estamos haciendo también, que es básicamente hacinándonos. Estamos cambiando viviendas antiguas de a lo mejor 100 metros cuadrados por 2 viviendas de 50, porque es la única manera de incrementar la oferta. La única manera de incrementar la oferta es decir, bueno, pues ahora vamos a ver con lo poco que hay, vamos a trocearla. Y esto está empezando a pasar ya en España. Y también lo poco que se puede cambiar el uso de la vivienda, porque el uso del suelo cambiarlo es como una odisea o peor que una odisea, son más de 10 años. Entonces, en la Odisea eran 9. Entonces es peor que la Odisea, de hecho. Que es peor que la ira de los dioses griegos. Es tremendo. Es una cosa, es una locura absoluta. Bueno, pues lo que se puede hacer es cambiar el uso de las propias construcciones que ya existen. Y esto se está empezando a hacer también. Es decir, el mercado, lo poco que le dejan el mercado sí se mueve. Hay un montón de oficinas que se han dejado de usar y que se están cambiando su uso, lo que se puede, se está empezando a cambiar su uso a vivienda. O sobre todo, esto cualquier persona que viva, por ejemplo, en una gran ciudad sabe que esto es exactamente así, locales comerciales, que ya se están muriendo todos también, lo que nos gusta, que se mueran empresas pequeñas, ¿verdad? Pues como se mueren y luego cambian los barrios, lo que está pasando con esos locales comerciales es que están siendo transformados a vivienda. Son los únicos resquicios, pequeños resquicios, que la regulación no aprieta a los constructores como es por donde la oferta se está yendo. Pero claro, esto tiene límites brutales, esto tiene límites clarísimos y esto no va a solucionar absolutamente nada. Es un parche para un boquete, o sea, tenemos un barco haciendo aguas con un agujero así y le estamos poniendo un parche de este tamaño. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Eso no va a solucionar absolutamente nada. Y pues hablemos si te parece, de soluciones, ya para terminar, Dani. ¿Cuál es la solución? ¿Qué le recomendarías a un futuro gobierno para abaratar de forma rápida y ágil la vivienda en España? Si quieres medidas de oferta, básicamente hay que desregular. A veces hablamos de regulación inteligente, porque probablemente algo de regulación hace falta, pero tal y como están las cosas, lo que hay que hacer es empezar a quitar carga burocrática y con eso vamos a solucionar por el lado de la oferta quizás los próximos 2 años. El otro lado es, pues estas olas inmigratorias que tenemos, por el lado de la demanda, evidentemente, pues alguien va a tener que empezar a hacer su trabajo en las fronteras, alguien va a tener que poner a patrullar, si no, ¿para qué tenemos un ejército? O una guardia civil, alguien va a tener que poner a patrullar las fronteras de España y hacer que cuando haya inmigración, sea una inmigración que se entienda legal. Por el lado de la demanda también se pueden tocar, hay cosas. Curiosamente, las únicas medidas por el lado de la demanda que se están haciendo son las peores de todas, que son las que precisamente son las que generan ingresos. Por ejemplo, intentar restringir lo que se puede el turismo e intentar restringir lo que se puede también la vivienda, los inmigrantes de alto valor. Es decir, si viene un inmigrante de alto valor de Alemania, nos molesta el alemán, no molesta, se molesta. Si viene un criminal del norte de África, a esos nos gusta. Oye, pues esto, o sea, no sé, si hay que tomar alguna medida de demanda, centrémonos en la que tiene visos de dejar o de ser económicamente viable a largo plazo. Pues Daniel Fernández, economista, doctor, profesor de la Universidad de las Experiencias, autor de este informe absolutamente recomendable para entender qué narices está pasando con la vivienda en España. El presidente del gobierno dice, es culpa del mercado. ¿Pero qué mercado, pedazo mentecato, si no hay mercado de la vivienda en España? Bueno, en fin, esta es la realidad. El gobierno nos intenta engañar una vez más diciendo que es culpa de los propietarios, es culpa de los turistas. No, es culpa vuestra, miserables, que estáis destrozando el mercado de la vivienda en España. España, que fue un país de propietarios, de pequeños propietarios, donde todas las familias más o menos de mayor renta, de menor renta, todo el mundo tenía una vivienda en propiedad e incluso una segunda vivienda de playa para irse de vacaciones, de playa o de montaña. Y ahora mismo es todo lo contrario. Cada vez son menos las personas que se pueden permitir el lujo, porque se ha convertido en un lujo, que tiene narices la cosa, de poder acceder a la compra de una vivienda o incluso a una vivienda en alquiler. En fin, Dani, ojalá nos escuchen, como digo yo a veces, quien tenga ojos que vea, quien tenga oídos que escuche, y que los políticos
al menos los decentes que queden en ese escenario, que tomen nota de lo que hay que hacer, porque esto, lo bueno es que hay esperanza, hay solución, es una cuestión de voluntad política. Así es, ojalá tenga razón y escuche a alguien esto, pero bueno, tú eres muy optimista, yo soy más realista. Seguiremos insistiendo, seguiremos insistiendo. Daniel Fernández, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias a ti, Manuel.